Siendo las 22:46, seguimos haciendo este debate constitucional. Aquí en La Última Palabra seguimos conversando con Patricia y Esteban y quedó pendiente la sección o mini sección de preguntas cruzadas. Vamos a comenzar con 1 minuto para cada uno para realizar la pregunta y 1 minuto también para responder. Comienza Esteban. Me llama mucho la atención, Patricia, de que tú te concentres exclusivamente en lo que es el estatuto, digamos, de tanto de las comunas como de las regiones, pero que dentro de los grandes avances que esta propuesta contiene en términos de descentralización, en términos de empoderamiento de las autoridades locales, haya poco énfasis, ¿no? ¿Hay alguna razón en particular por la cual no se vea eso? Sí, por supuesto, Esteban. No es que no se vean los beneficios. De hecho, hay aspectos positivos que en su momento llegaron a ciertos consensos en la Comisión de Forma de Estado, que si bien yo no la integré, pero el tema de los estatutos, ¿por qué es tan relevante? Porque estamos hablando de la base del funcionamiento de la organización. Entonces, ese es el tema, porque nos puede traer consecuencias de desorganización y de incertidumbre bastante complejas. Y sobre todo, yo diría, con el tema de las provincias que quedaron absolutamente en el aire solo con una referencia. Entonces, yo creo que ahí radica la relevancia y sobre todo esto también vamos a tener que después añadirle, que no me quería adelantar en el tema todavía, solamente lo que va a pasar con las autonomías territoriales indígenas. Y también pasa con los territorios especiales y otros. Yo creo que ese es el foco y por eso también me he referido a este asunto, porque creo que es algo que todavía no se ha experimentado, no hemos visto estos procesos en otros países y, como les comentaba, en otros países esto demora décadas en ser implementado con éxito. Perfecto. Ahora, Patricia, consulta a Esteban, 1 minuto. Si bien la creación de empresas comunales, yo creo que tiene una buena intención, ¿cierto?, que apunta a resolver ciertas necesidades, pero hay algo de lo que no se hace cargo esta Constitución, ni en este capítulo, ni tampoco respecto a los principios, que es poner límites a la participación empresarial del Estado. Porque sabemos que la participación de empresas estatales en la economía no va a tener límites, por lo menos aquí, no le pone reglas en igualdad de condiciones con los particulares, y entendiéndose particulares, por favor, no grandes empresas. Entonces, por ejemplo, una empresa comunal, a lo mejor puede haber, no sé, una panadería comunal, entendiendo que a lo mejor el pan está muy caro, que el alcalde a lo mejor podría querer ponerlo en el consejo, porque también es muy rentable políticamente. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la gente que tiene panadería, que tiene que comprar insumos mucho más caros y que además tienen que generar utilidades para poder vivir? ¿Cómo se va a controlar eso si la Constitución no pone límites? Mire, yo voy a aprovechar mi experiencia como director de establecimientos educacionales. Estaba pensando recién, por ejemplo, en estas empresas que contratan la Junta Nacional de Auxilios Claridecas para que provean de alimentos y de productos para la alimentación de los estudiantes en los establecimientos educacionales. Y yo me imagino una empresa regional de ese tipo, por ejemplo, comprándole a los pequeños productores, fundamentalmente del área rural, potenciando la economía en un trabajo cooperado entre privados y la empresa estatal. Por tanto, yo veo con bastante optimismo esta posibilidad. Hemos visto los resultados que se dan a nivel nacional con algunas malas prácticas empresariales, como por ejemplo el tema de la corrupción de diversos productos. Y eso muchas veces también se repite a nivel regional. Por tanto, me parece que el trabajo público-privado se va a ver bastante bien encaminado en esta propuesta. Perfecto. Bueno, seguimos avanzando y entramos en otra materia. Aprovechar de comentar que vamos a estar leyendo comentarios también ya en los últimos segmentos de este segundo bloque, así que los dejamos invitados a seguir participando. Pasamos a autonomía territorial indígena, algo que indicó Patricia hace muy poco. Esto aborda desde el artículo 234 al 235, son 2 artículos nada más, o sea, 2 artículos. Y dice lo siguiente: la autonomía territorial indígena es la entidad territorial dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derecho de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas para el cumplimiento de sus fines.
En el punto 2 dice que la ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las autonomías territoriales indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados a través de sus autoridades representativas. Y finalmente, en el artículo 235, dice que la ley deberá establecer las competencias exclusivas de las autonomías territoriales indígenas y las compartidas con las demás entidades territoriales. Las autonomías territoriales indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho libre de determinación de los pueblos y naciones indígenas. La consulta con respecto a este tema es la siguiente. ¿Deben existir diferencias administrativas en los territorios especiales? ¿Están de acuerdo finalmente con la autonomía territorial indígena? ¿Cuáles pueden ser los pros y los contras? 1 minuto y medio para cada uno. Comenzamos con Patricia. La verdad es que yo creo que esto es uno de los artículos más complejos y una de las materias que contiene este proyecto de constitución que va a afectar sin duda a la organización administrativa de nuestro Estado. ¿Por qué? Porque las autonomías territoriales indígenas no están determinadas antes con algún patrón o algo que nos diga cuáles son los territorios indígenas. Yo les pregunto, a lo mejor a quienes nos están viendo, ¿saben, por ejemplo, acá en su región, qué territorios podrían ser susceptibles de una autonomía territorial indígena? ¿En qué comuna? ¿En qué sectores? ¿Cuánto pueden llegar a abarcar? Porque, ojo, acá nos dice el inciso segundo del artículo 234 que el procedimiento debe iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas a través de sus autoridades, se tiene que hacer la consulta y después se dicta la ley. Entonces, acá podemos tener a lo mejor la certidumbre de que, esta es mi comuna, esta es la otra, y después sale una autonomía territorial indígena, se hace el procedimiento a requerimiento de ellos mismos y se nos desordena absolutamente todo. Recordemos también que tienen que tener financiamiento que se les garantiza respecto de todo el país, que tienen que cooperar para esta autonomía territorial indígena, pero como tienen su autogobierno, sus propias reglas, su propio sistema jurídico, por ejemplo, ¿qué pasa si en una autonomía territorial indígena, respetando sus costumbres, su cosmovisión, ¿cierto?, ellos determinan que, por ejemplo, no trabajan con impuestos, porque trabajan con otro sistema económico? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, a mí me parece un tema bastante grave, bastante complejo, y si es que lo relacionamos con el artículo 191, inciso segundo, donde dice que los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar consentimiento previo, libre, informado en materias que le afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución. Esto ya lo tenemos inmediatamente en las entidades territoriales, en la participación. Y esta parte se acomodó al final, después en este apartado. No se limita a, por ejemplo, desplazamiento forzado, nada por el estilo. Es muy amplio y habla de consentimiento. Entonces, acá hablar de una igualdad real ante la ley es muy complejo, y incluso este artículo 191, inciso segundo, excedió el límite de lo que establece el convenio 191 de la OIT. Perfecto, Esteban, 2 minutos. Dejé ahí seguir a Patricia, que está... 2 minutos para... Pero está bien, sí. Esta es la tercera de las entidades territoriales autónomas que establece este nuevo Estado territorial, que es un tremendo avance en materia de descentralización. En este caso, las autonomías territoriales indígenas, yo creo que ni en el peor de mis sueños veo llegando hordas de personas de un pueblo originario a una comuna para poder establecerse y crear así una autonomía territorial indígena. Yo creo que efectivamente todos sabemos dónde, en qué lugares geográficos de nuestro país están precisamente establecidos estos pueblos originarios, donde tienen mayor presencia. Yo creo que esta ley lo que establece es una posibilidad que estos pueblos originarios tengan para poder desarrollarse de acuerdo a su cosmovisión, a su cultura, a sus creencias, a la manera en que ellos ven la vida. Esta materia tiene que ser regulada por una ley que obviamente va a pasar por el Parlamento. Y cuando yo digo una ley que va a pasar por el Parlamento, señora, usted que me está viendo, evidentemente en el Parlamento están representadas todas las fuerzas políticas, y todas las fuerzas políticas van a poder opinar y van a poder debatir públicamente sobre esa ley y cómo se va a establecer el marco para que funcionen estas autonomías territoriales.
Lo importante aquí es que no vamos a tener un país fraccionado, ni una región fraccionada, ni siquiera una comuna fraccionada, porque el Estado sigue siendo unitario. La Constitución, la propuesta de nueva Constitución, que esperamos que se apruebe el 4 de septiembre, lo establece claramente. Por lo tanto, quiero disipar los temores desde ese punto de vista. Y además aquí yo creo que hay materias que las autonomías territoriales indígenas van a poder decidir. Yo me imagino, por ejemplo, la autonomía territorial indígena va a poder decidir sobre qué tipo de educación, cuál es el lenguaje que se le puede enseñar a sus hijos, digamos, en ese territorio. Perfecto. Yo no veo problema en eso. Perfecto. Tenemos menos de 15 minutos de programa. Vamos a avanzar un poco. Vamos al ámbito de lo que es ruralidad. Nos vamos a saltar el tema de los territorios especiales. Se menciona que en el artículo 241 al 243 el Estado promueve el desarrollo integral de los territorios rurales, reconoce la ruralidad como una expresión territorial, donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. Asimismo, facilitará la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño y la implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen. En el artículo 242 se menciona que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que enfrentan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución consagra. Y finalmente, el artículo 243, el Estado fomenta los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. Consulta. El Estado debe estar más presente en las zonas rurales, ¿cómo se establece en estos 3 artículos? Comenzamos con Esteban esta vez, 1 minuto 30. Mira, uno puede discutir si es más presente, si puede estar más focalizado, pero es evidente que el mundo rural juega un rol importante en nuestra sociedad y en nuestro país. De más de 1.143.000 habitantes que viven aquí en la región del Maule, más de 290.000 personas viven en el ámbito rural. O sea, de cada 4 habitantes, 1 vive en el campo. Y creo que es absolutamente de sentido común que el Estado se haga parte de esta realidad, promueva las actividades que se producen, no solamente las actividades productivas, sino que la vida en general en las comunidades rurales. En la Constitución, la propuesta de nueva Constitución hace un punto especial en virtud de la protección de la mujer y de las niñas que viven en el campo. Ahí hay muchas situaciones de violencia intrafamiliar, de situaciones de crianza que tienen que ver con situaciones que afectan a las niñas fundamentalmente, y a mí me parece sumamente bien que el Estado se haga parte de esa propuesta. Y por último, también me parece excelente que el Estado promueva las ferias libres, los llamados circuitos cortos, digamos, de comercialización, los mercados locales, aquellas personas que son pequeños productores y que viven fundamentalmente eso, en definitiva. Perfecto. Patricia, la misma consulta. Valoro bastante que se haya logrado instalar el concepto de importancia de la vida rural en nuestro país. Nosotros también en la región y sobre todo en mi distrito, que es el Maule Sur, es una temática importante porque los sectores rurales siempre han estado bastante postergados. Entonces creo que esto puede ser también un aspecto positivo y también enfocado a la forma de vida, a lo que son las costumbres también del mundo rural que se pueden rescatar para después tener un proyecto de buena constitución. Ahora, respecto al inciso 4, si no me equivoco, no, el artículo 243, donde se habla de fomentar los mercados locales, ferias libres, circuitos cortos de comercialización, intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad, suena bien, pero también hay que hacer una concordancia con lo que significan estos conceptos. Por ejemplo, en la feria libre
Si usted en la feria libre vende productos, pero que no los cultivó, por ejemplo, usted mismo, ¿cierto? Y los compra a un agricultor y usted los vende, después, al fomentar los circuitos cortos, quiere decir que puede venir otra persona, o mejor ocupar un puesto, y no, obviamente no se le va a poder restringir, porque va a ser una persona que viene de un circuito corto, que es el mismo productor que está vendiendo, por ejemplo, ahí mismo en la feria. Entonces hay cosas que hay que ir concordando, ir teniendo una visión más amplia, sin perjuicio de que se le pueda dar igual en algún momento algún enfoque positivo. Perfecto. Seguimos avanzando y nos vamos al último tema. Invitar a comentar ahí, nos queda poco programa. 10 minutos de programa, me avisan. Autonomía fiscal. Finalmente todo lo que tiene que ver con lo que son ingresos, financiamiento. Dice que la actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general. Lo anterior se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades que se atribuyen a las entidades territoriales. Eso está en el artículo 244. Todo el tema de autonomía fiscal abarca desde el artículo 244 hasta el 250. Y en el artículo 247, bueno, se detalla un poco más en profundidad las entidades territoriales, dice, tendrán las siguientes fuentes de ingreso, cómo finalmente van a entrar los ingresos a ya sea regiones, comunas, en fin. Dice que los recursos asignados por la ley de presupuesto, en primer lugar, los impuestos en favor de la entidad territorial, la distribución de los impuestos establecidos en la ley de presupuesto, las tasas y contribuciones, la distribución de los fondos solidarios, la transferencia fiscal interterritorial, la administración y aprovechamiento de su patrimonio, las donaciones, herencias, los legados que reciba conforme a la ley, u otras que determine la Constitución y la ley. Y en el 248 dice que los ingresos fiscales generados por impuestos son distribuidos entre la Administración Central y las entidades territoriales en la forma que establezca la ley de presupuesto. La consulta es, ¿cuánto se avanza en autonomía financiera para las entidades regionales? Esteban mencionó algo importante, el caso que va a tener, en este caso que va a quedar obviamente delimitado por la ley, que el gobernador regional también pueda entrar a ser una especie de colaborador financiero para ciertos proyectos que a nivel de gobierno o administración del gobierno central no se puedan llevar a cabo. Está pasando con algunos, por ejemplo, con el tema de la vivienda acá en la región del Maule, donde la gobernadora regional comprometió financiar algunos proyectos que no se están pudiendo llevar a cabo para subsanar el tema de la crisis habitacional. Esta es la consulta, tienen 1 minuto 30 para responder. Comenzamos con Patricia. Yo creo que hay un aspecto positivo, ¿cierto?, en avanzar en el tema de descentralización y autonomía fiscal, sin duda. Pero hay dos temáticas que me preocupan, ¿cierto?, respecto, por ejemplo, al artículo 250, respecto a la posibilidad de los gobiernos regionales y locales emitir deuda en conformidad a lo que disponga una ley. Nuevamente, general o especial. Podría salir una ley general que dijera solamente, por ejemplo, el límite es tanto, que el límite no está en la Constitución, ¿cierto? O que sea en condiciones demasiado generales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al emitir una deuda, que para eso también se necesitan estudios más acabados, ¿cierto?, con más profesionales, etcétera, que a veces incluso los mismos gobiernos regionales o comunales no tienen, en el momento de emitir una deuda, esto te genera también, si después no puedes responder de ella, porque después, ¿qué va a pasar? A lo mejor los acreedores pueden decir, le voy a cobrar a la región. Oye, pero es que la región no tiene los recursos ahora porque tuvimos, no sé, X problema para poder hacer frente a esta deuda. Entonces, le voy a cobrar al fisco, y el fisco va a decir que no, porque esto corresponde a la región. Entonces, ahí se genera un problema. Y el otro aspecto que también puede ser complejo, que recordemos que las deudas generan intereses. Entonces, mientras más se demora en pagar, se van generando intereses, y esto yo creo que también podría significar cierta desestabilización. Por eso debió haber sido también un poco más limitado o no tan amplio. Y respecto también al otro tema de la autonomía tributaria, que pueden cobrar impuestos particulares, ¿cierto?, las regiones, en cuanto a qué pasa respecto de una comuna a otra y las condiciones de cada una. Perfecto.
Claro, no todas las comunas tienen el mismo nivel económico. No vamos a comparar, por ejemplo, lo que pueda tener la comuna de Talca versus la comuna de Las Condes de Santiago. Sí, sin duda. Bueno, vamos con Esteban, la misma consulta. ¿Cómo se avanza en la autonomía financiera? Primero hay que recordar siempre que la Constitución política establece un marco general, que son las leyes que específicas después las que fijan los marcos más particulares. Entonces, tampoco la idea es concentrarse en lo que pueda pasar en la discusión más adelante, que a mí me parece una discusión legítima que se debe dar en el Parlamento. Pero en relación con tu pregunta específica, Matías, yo siento que aquí hay una triada que tiene que ver con las mismas autonomías, el Estado y las autoridades. O sea, aquí hay un acuerdo de cooperación en estas tres entidades que van a poder, en definitiva, entregarle un mayor respaldo económico a estos territorios. Hoy día hay que recordar de que el señor ministro, la señora ministra de Hacienda es quien determina los presupuestos, la dirección de presupuestos es quien dice, mire, ¿sabe qué? En todo Chile lo que se va a gastar en vivienda es esto, en todo Chile lo que se va a gastar en salud es esto, y ahí están las glosas presupuestarias. Por tanto, yo veo un tremendo avance en esto, ya que es la misma región, con sus propias autoridades, con sus propios cuerpos intermedios, con sus propias estructuras territoriales, la que va a definir los presupuestos y va a definir los alcances de lo mismo. Así que yo me quedo muy contento y satisfecho con esta propuesta. Perfecto. Tiempo. En los minutos que nos quedan vamos a dar paso a continuación a las preguntas cruzadas, comenzando con todo lo que hemos visto con relación a lo que son autonomía fiscal, ruralidad y autonomía territorial indígena. Pueden consultarse mutuamente. Comenzamos ahora con Esteban. 1 minuto para preguntar, Patricia, 1 minuto para responder desde ahora. Mira, uno de los temas que no vimos fue precisamente el tema de los territorios especiales. Yo siento que aquí todo Chile ha visto en más de alguna ocasión las bellezas que tiene la isla de Pascua, Rapa Nui, los moais, esas tremendas e imponentes estatuas. Siento que tenemos una visión como idílica, digamos, de lo que sucede en la isla de Pascua o en Rapa Nui. Sin embargo, cuando la propuesta de nueva Constitución establece la posibilidad de que tengan mayor autonomía, que tengan sus propios estatutos, y yo sé que Patricia ha sido bastante enfática en el tema de la diversidad de estatutos, pero siento que lo que falta hoy día es efectivamente entregarle las herramientas para que esta nación, como la nación Rapa Nui, pueda desarrollarse al mismo nivel y a las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Entonces, Patricia, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Yo creo que los estatutos, o mejor dicho, la creación de territorios especiales no es mala. De hecho, al día de hoy la tenemos, ¿cierto? Rapa Nui ya tiene esta calidad en virtud de ley orgánica constitucional. Ahora, si hablamos solamente de Rapa Nui tenemos un problema, porque también podrían declararse autonomía territorial indígena. Pero habría sido mejor, yo creo, dar un poco, en esta parte, un poco más de materia a la ley, en el sentido de que pudiesen determinarse respecto a forma de gobierno y administración. Pero no creo que sea negativo tener territorios especiales. Eso sí, también hay una puerta muy abierta que deja este proyecto de Constitución, que se refiere a que se puedan crear otros territorios especiales en base, por ejemplo, a características geográficas o naturales, entre otros, que también después puede dar pie a que tengamos nuevamente una reorganización y falta de certeza en nuestra distribución administrativa. Perfecto. Tiempo. De esta manera nosotros ya estamos despidiéndonos de esta Me dejó nueva... sin pregunta. Faltaba Me la dejó sin pregunta. Faltaba la pregunta de Patricia. Ya es que me estaban hablando, ya. Vamos a darle, Patricia, la pregunta, 1 minuto. Muchas gracias. Esteban, respecto a las autonomías territoriales indígenas, sabemos que a diferencia del resto de la organización administrativa del país, no van a estar definidas por ley.
Y la forma de creación, ¿cierto?, es por iniciativa de las mismas comunidades, pero no hay límites en la Constitución. Tampoco referencia a que la ley tenga que por lo menos hacer un catastro o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo le damos certeza a la gente o qué va a pasar si una autonomía territorial indígena, por ejemplo, buscan declararse en un territorio a lo mejor más extenso en base a ciertos argumentos también que pueden ser históricos? Por ejemplo, vimos un constituyente hace poco, Eric Chinga, del pueblo Diaguita, que señalaba que ellos habían habitado hasta el Valle del Elqui. Entonces no sabemos cuánto para atrás puede buscar declararse una autonomía territorial indígena. No digo que vaya a ser por medio de la violencia, sino que están los medios legales. Pero, ¿qué va a pasar con todo el resto de la administración? Y, ojo, como la ley no tiene límite y se pide el consentimiento de ellos, si la ley les pone límite y ellos no dan su consentimiento, será inconstitucional. Bueno, más que una pregunta, es más bien un análisis, pero ¿qué opinas de eso? ¿Cómo enfrentaría ese problema? Sí, pero que efectivamente aquí hay que recordar dos hitos que son fundamentales. Primero, el Estado sigue siendo un Estado unitario. No vamos a terminar con un país quebrado ni con territorios independientes donde uno no puede entrar. Esa caricatura hay que despejarla. Lo importante aquí es que las autonomías territoriales indígenas efectivamente funcionen con el espíritu que se establece en esta Constitución, desde el punto de vista de su cultura, de sus creencias, y para aquellas situaciones que las cuales la ley pueda fijar más adelante. Porque yo no me puedo adelantar a un cuerpo legal que hoy día no está fijado, no está establecido, no está promulgado. Pero sí me da la sensación de que lo más sensato es que las mismas autonomías territoriales indígenas trabajen sobre, por ejemplo, temas vecinales, trabajen sobre la formación de sus propias futuras generaciones. Me parece que eso es de sentido común. Ahora estamos cumplidos con la pregunta. La otra vez me pasó con Esteban, que había quedado con al menos nos turnamos, es equitativo esto. Bueno, siendo las 23:13 minutos, muchas gracias como siempre por la sintonía, a la gente que nos sintoniza por TV Cable Loncomilla, en las distintas comunas, por supuesto también a quienes nos ven vía Facebook, dejar los invitados ya para el próximo miércoles. Tenemos un lunes festivo, el lunes 15, así que no vamos a tener programa ese día, pero el próximo miércoles van a extrañar. Estaremos ahí, por supuesto, comentando los capítulos 7 y 8 relacionados con el tema del Poder Legislativo. Entra ahí el tema de la Cámara de las Regiones y también el Poder Ejecutivo. Así que los esperamos el próximo miércoles también a sumarse al debate desde las 22 horas aquí en Canal 30. Buenas noches, Esteban, buenas noches, Patricia, buenas noches también a todos nuestros televidentes. Chao, chao.